Buenas noches con todos los seguidores del canal de YouTube de mi oficina. Una vez más estamos aquí para informarles esta vez sobre la World Stamp Exhibition, la Exposición Mundial de Estampillas de la FIP, la Federación Internacional de Filatelia, que este año tuvo lugar en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, por la conmemoración de 30 años de la inauguración de la Asociación Filatélica de Emiratos Árabes Unidos. Y también uno de los objetivos de la exposición fue conmemorar los 100 años de la fundación de la Federación Internacional de Filatelia FIP. Como ustedes saben, esta exposición se dio en los Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Dubái. Dubái es la capital de uno de los 7 emiratos, es una ciudad importante de uno de los 7 emiratos, donde la capital es Abu Dhabi, muy cerca de la misma, a 2 horas. Tenemos básicamente la intención de ser nominados para esta competencia. Esta nominación recayó en mi persona a través de la Asociación Filatelia Ecuatoriana, que es la asociación con personería jurídica ante la Federación Internacional de Filatelia, y luego de la consiguiente invitación que tuvo la Asociación Filatelia Ecuatoriana, me nominó como comisario para representar al país en dicha exposición. La exposición tuvo lugar en febrero, del 4 al 8, en el Sheikh Maktoum Hall, en el World Trade Center, en Dubái. Justamente aquí pueden ver ustedes una foto en donde tenemos el centro principal de la exposición, el ingreso principal, donde está la flecha azul de manera vertical. Ustedes pueden ver, ahí tenemos el ingreso directamente a la exposición, un recinto magnífico, un recinto extremadamente hermoso y con muchas localidades para varias exposiciones a la vez. Podemos conversar que estuvieron como 3 o 4 exposiciones a la vez dentro del recinto, con magníficas instalaciones, con cafeterías, con restaurantes y con una salida por la parte posterior hacia el metro también para desplazarnos hacia los diversos sitios de la ciudad. Por mucha suerte tuvimos también en la parte izquierda el edificio blanco que ustedes pueden ver. Es el edificio en donde estuvimos concentrados los comisarios, donde estuvieron los expositores y los jurados. Básicamente fue el hotel oficial, a pesar que hubieron otros hoteles también, donde algunos compañeros también estuvieron alojados, pero este hotel fue el hotel oficial, por decirlo así, un hotel muy bonito, con todas las facilidades del caso, el Novotel World Trade Center de Dubái. Como ustedes saben, el clima aquí en Dubái a veces es un poco caliente, entonces en base a eso ellos tienen muchos desplazamientos a pie, los tienen de manera interna, construido de tal manera para que la gente se pueda desplazar de un edificio a otro de manera interna para no salir al calor. Y justamente el Novotel tenía un acceso directo por la parte posterior, lateral posterior al recinto de exposiciones, así que fue una comunidad maravillosa para desplazarnos, a pesar de que esta zona, este tiempo climático que tuvimos, este tiempo no estuvo muy caliente, no estuvo con mucho calor, y de todas maneras hubo muchas facilidades para desplazarnos internamente, idas y vueltas a traer cosas, a traer materiales o a hacer cualquier otra cosa, actividad dentro del hotel, lo cual facilita mucho para el tema de los comisarios desplazarnos y estar muy cerca de lo que es la exposición. Esto hay que tomar en cuenta en futuras exposiciones, es muy, muy importante. Para entrar un poquito en el tema ya técnico de lo que se refiere a esta exposición, tuvimos las regulaciones individuales del IREX de Dubái 2026, poniendo el énfasis que esta fue una exposición especializada. La exposición especializada es una exposición en donde no tiene todas las categorías, tiene determinadas categorías, ¿no? Entonces, en este caso, dentro del IREX tenemos el detalle en el punto 5.2 de cuáles son las categorías que entraban a competir dentro de lo que es esta exposición mundial. Esta exposición mundial teníamos la categoría de tradicional, que se subdividía en clase nacional, en la clase de Asia, Oceanía y África, la clase de Europa y la clase de América. Entonces, tradicional con 4 subclases: nacional, Asia, Oceanía y África, Europa y América. Teníamos la clase 2, que es la historia postal, Postal History, que se dividía de la misma manera que la anterior: nacional, Asia, Oceanía y África, Europa y América.
La clase 3 es la de enteros postales, postal stationery, que abarca todo el mundo y no se subdivide en clases. La clase temática es la clase en donde tenemos tres subdivisiones. Nature, de naturaleza, culture, cultura, y technology, que es la tecnología. De esa manera se subdividía la filatelia temática. Una clase interesante fue la de Picture Postcards, que son las de postales. En postales también teníamos mundo, no teníamos ningún tipo de subdivisión. Y un tema interesante que hubo un poco diferente a las anteriores exposiciones mundiales en las que he estado es la clase experimental. Esta clase experimental es una clase en donde constaba el One Frame Exhibit, que es el One Marco, el un marco, exhibiciones de un marco que siempre son importantes. Y en otras exposiciones habíamos tenido exposiciones en donde teníamos 2 marcos y a veces 3 marcos. Aquí, para evitar esto de 2 marcos o 3 marcos o 4 marcos, simplemente ellos pusieron que uno de los 5 anteriores, es decir, podías tener 2, 3 o 4 en esta clase experimental. Podías tener el un marco, que es el típico, y podías tener exhibiciones con menos de 5 marcos, es decir, 4, 3, 2, 1. Con esa palabrita de exhibiciones con menos de 5, ellos ya se curaron en salud y podían admitir exposiciones de 2, 3 y 4 marcos. Es decir, la Experimental Class es una clase, por decirlo así, que no tiene 5 marcos. Vamos allá. Y que no tiene 8 marcos, que es lo típico en las otras categorías, o 5 u 8. En este caso, tú puedes tener de 1 a 4. Esa es la clase experimental, que no se llamó clase un marco, sino se llamó experimental para poder abarcar esta cantidad de marcos. La clase 7 es la clase de filatelia juvenil, en donde estaba dividido, como ya acostumbra esto, en edades, ¿no? En edades, al 1 de enero de 2026, tenían que haber cumplido los chicos de 10 a 15 años, contando la fecha que les mencioné, 10 a 18 o 19 a 21 años tienen que haber estado ya cumplidos para poder entrar en una de las 3 categorías. La clase octava es la clase del tema de lo que es literatura. En la literatura tenemos también subdivisiones que son libros, periódicos y revistas y catálogos. Esas son las 8 clases que nos daba la exposición de Dubái, nos daba el chance de poder ingresar y participar en la misma. Luego de recorrer los 2000, intentar recorrer los 2000 marcos, luego de estar parado horas y horas caminando en lo que nos gusta y visitando, llegó un punto en donde me hice un pequeño paréntesis filosófico filatélico que quiero comentarles a ustedes, en donde hice algunas analogías con el tema de las Olimpiadas de Deportes, porque estamos hablando de la FIB, que es la Federación Mundial, que es lo máximo, que aglomera lo máximo de la filatelia mundial, lo máximo de los conocedores, de los coleccionistas, de los jurados, de los expertos, de la gente que va creando colecciones, va creando cosas diariamente durante años para poder llegar a exponer. Y también lo hice en analogía con las Olimpiadas, donde hay los deportistas que se van entrenando y que luchan mucho por competir en las Olimpiadas. Cuando tú te vas a una Olimpiada, es un poco parecido al tema de la FIB, parecido en qué sentido, es que es demasiado grande. Es demasiado grande, por ejemplo, si a ti te gustan lo que son los deportes con pelota, por decirlo así. Aquí puse 8 deportes a la mano derecha, en donde todos tienen algún tipo de pelota, más grande, más pequeña, pero todos se manejan con el tema de la pelota y el objetivo de ganar, de obtener la victoria es conseguir manejar de alguna manera positivamente la pelota. En el campo nuestro de lo que es la filatelia, estamos analizando las ocho clases y eso inclusive hasta más disímil que esto de los deportes, que esto de los deportes con pelota. Tenemos, por ejemplo, la filatelia tradicional en donde hablamos de sellos, hablamos de fabricación de los mismos y también podemos incluir un poco de sobres, pero ya nos vamos a la historia postal y ya no entran los sellos, ya entran los sobres, a veces con sellos, a veces no. Luego nos vamos a la postal station, en los entradas postales, y también poco hay sellos, pero ya son otra cosa. La filatelia temática ya es otra cosa. Si nos vamos a hablar de la filatelia abierta, ya entran otro tipo de cosas, inclusive aquí.
en lo que es la filatelia, la Open Filatelia, la filatelia temática, otro tipo de ítems, otro tipo de cosas, mucho más diverso, mucho más mix. Las postales también, las clases experimentales ya lo cambia todo, de 5, de 8 marcos bajas a un marco, mucha gente no entiende el por qué. Viene la filatelia juvenil que ya puede abarcar todas las categorías anteriores, y finalmente la literatura, que también a veces se escribe de una, de otra, o escriben de varias, escriben de todas. O sea, realmente es una cosa en donde todo tiene un sentido común, un factor común, que es, como puse arriba la foto, ustedes pueden ver el cartero, ¿no? Todas estas cosas, las 8 clases pasaron o el objetivo de su producción fue que pasen por cartero para llevar una comunicación de una manera, ¿no? O sea, el correo está inmerso en lo que es todas estas cosas. Pero realmente es demasiado grande. No sé hasta qué punto las exposiciones puedan seguirse dando de esta manera, pero uno no tiene el tiempo en 3, 4 días, no tiene tiempo de ver, de analizar, de disfrutar, de leer una o dos categorías a lo mucho, y 8 categorías es realmente muy, muy difícil, muy difícil. Quizás en el futuro se vayan dividiendo y se vayan haciendo exposiciones ya solamente de una exposición mundial tradicional, una exposición mundial de historia postal o una exposición mundial de temática, en donde se pueda apreciar con más tiempo las cosas y no haya tanto corre-corre y tanto tema de símil y difícil de asimilar, tanto para uno que está metido en esto y peor para los concurrentes y la gente que llegue a visitar, ¿no? Es realmente mucho, 2000 marcos de 8 categorías diferentes, es realmente mucho. Les dejo ahí para los comentarios, les dejo ahí este pensamiento para el futuro y para que ustedes también piensen un poco en cómo desarrollar estas cosas hacia adelante. En lo que es ya la organización de la exposición, estuvo conformado por un comité organizacional importante, manejado por Praco Chiraquiti, que es el presidente de la Federación Internacional de Filatelia, y básicamente liderado por Abdullah Kuri, que fue la persona que es el gran patrón de la exposición, el dueño del Hotel Novotel y el dueño de algunas otras cosas, de los vehículos que estuvieron de premio, el premio nacional, justamente lo ganó él, y básicamente es la persona que lideró todo lo que es la organización de esta exposición. Esta exposición debe haber contado con un presupuesto tremendo, porque tuvimos gran cantidad de jurados, gran cantidad de atenciones a los comisarios, muy, muy buena la organización en general. Todo esto recayó en los hombros de Abdullah Kuri, por eso lo tengo ahí enmarcado de manera especial, y también enmarcado dentro de la organización del Comité Organizacional a lo que es Ali Abdulrahman Ahmad, que es el comisario general que estuvo todo momento respondiendo a los mails de una manera increíble, mails que iba, mail que venía y comunicaciones de lujo. Por otro lado, también en el comité organizacional quiero recalcar la figura de Javaid Muhammad, que siempre estuvo muy cerca de nosotros, del grupo latinoamericano, y ayudándonos en todo sentido. Él estuvo muy, muy a la cabeza también de lo que es las atenciones de organización en el montaje, que estuvo muy difícil, ¿no? En lo que respecta ya a la comunicación con el comisario general, estoy haciendo un análisis y yo recibí 72 mails de él y envié 84 mails. Como ustedes pueden ver, siempre hay cosas que pasan en el camino, como unas colecciones que no se pueden llevar, otras que se agregan, se restan, unas colecciones que no están en la categoría que es. Hay cosas que van pasando, accidentes que van pasando, y este señor lo solucionaba todo de una manera ejecutiva espectacular. Él me mandaba el mail, me mandaba 2, 3 opciones, elegíamos las opciones, y finalmente cuando lo llegué a conocer en persona se acordaba de prácticamente todos los mails, y él anecdóticamente te recordaba las opciones que te había dado, y no solo a mí, sino a muchos otros comisarios, y muy contento de su actuación y muy contento de que haya sido la primera vez que Dubái hace una exposición a nivel internacional. Lo que es los comisarios, como ustedes pueden ver, 77 comisarios, algunos países, un par de países no pudieron llegar. Tenemos ahí la foto de comisarios, estoy sin interno porque mi maleta para variar se perdió, entonces eso va muy bien con el título de la charla, que son los periplos de un comisario. Mi maleta llegó un segundo día más tarde, entonces faltaba una colección que era la mía y me faltaba el famoso terno para
la foto de comisarios, por eso me disculpo que estoy un poco aquí deportivo en esta foto de los comisarios. Acá tenemos también, Prakov Chirakiti nos hizo un espacio ahí en el momento de la foto para tomarnos un recuerdo con colegas latinoamericanos, una foto muy bonita que quería compartir con ustedes. Lo que es ya en montaje en números, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a analizar, son 2.000 marcos los que estuvieron, son 75 países, lamentablemente Bolivia no pudo llegar, por problemas de salud me parece que de Marta, y España tampoco pudo llegar, son dos países importantes en lo que es el tema nuestro de Latinoamérica, el tema de Hispanoamérica, el tema de la FIAF. Estos dos países importantes siempre no nos pudieron acompañar, Bolivia y España, pero por otro lado tuvimos la presencia de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, lo que es del área de FIP, no estuvieron los colegas de COFUMEX, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela. Son los países más cercanos a nosotros y a mi oficina, que estuvieron ahí presentes dentro de los 77 países en la World Stamp Exhibition de Dubái. Participación por país y comisarios, analizando un poquito la participación individual, tenemos la participación de Argentina, que siempre Argentina liderando la filatelia juvenil, lo cual es muy importante, un gran trabajo de Cristian ya en Argentina y de Miguel Casieles también, y finalmente con Jorge Hugo Alcañiz, que es el que trajo todas las cosas para acá. Gran representación de la filatelia juvenil 10-15 años de Argentina, con 5 inscripciones. Tuvieron también filatelia tradicional, trajeron literatura, tuvieron la valentía de mostrar Postal History Europa, justamente Jorge, con su colección de Francia, y que esto cambie un poquito los temas, porque sí le había mostrado en Lima, le había mostrado en otros países de América, pero la calificación de los jurados americanos en lo que es dentro de lo que es nuestro continente americano y de una colección europea es un poco distinta a la calificación que te da ya los jurados europeos, como en el caso ¿no? Porque ahora estuvo en la mesa europea la colección de Jorge. Postal History también con un marco, y Postal History América otro marco, ¿no? Entonces, básicamente es 11 entradas que tuvieron, no estamos hablando de marcos, sino hablando de inscripciones, son 11 entradas, bastante en 6 distintas categorías, lo que es Argentina, ¿no? Muy interesante presión de Argentina, como siempre liderando lo que es la de Latinoamérica. Tenemos la de Brasil. Brasil esta vez fue un poco limitado, fue con lo que es la 4B, que es temática, en el área de cultura, con tres entradas, y tradicional filatelia de América, una entrada para un total de 4, con Rogerio, que fue el comisario de Brasil. Canadá, como siempre, con David McLaughlin, que es el gran presente en Canadá. Él y su esposa siempre están viajando, cargando colecciones, a pesar de las dificultades por su edad, un poco a veces David, pero esta vez una gran representación de Canadá, con tradicional Postal History juvenil, Postal Stationery, Picture Postcards, Postal History de Asia, Oceanía y África, tradicional, y Postal History Europa, por un total de 10 inscripciones en 2, 4, 6, 8 diferentes categorías. Chile tampoco no estuvo muy demasiado como Argentina, pero participó en filatelia tradicional, estuvo también en lo que es el tema de temática, y en historia postal. Hubieron 3 chilenos, estuvo Walter, estuvo Cristian y estuvo Bellido ahí, ¿no? Entonces, 3 chilenos que fueron y estuvieron con 5 ingresos ahí, 5 participaciones. Costa Rica también, los últimos, bueno, los últimos, desde hace 20 años ya está casi codeándose con Brasil y Argentina en todo lo que es participaciones de Latinoamérica, siempre adelante, siempre un paso adelante, con fuerte liderazgo en lo que es con Alfonso Molina de comisario. Llevaron historia postal de América tradicional, catálogos, Postal Stationery, Postal History One Frame y tradicional One Frame, para un total de 9 entradas. Ecuador se limitó también a apenas 3 diferentes entradas. Tenemos que trabajar más en lo que es temática, lo que es literatura, lo que es otras categorías más. Tuvimos en tradicional, en lo que son colecciones de multimarcos, tradicional One Frame y historia postal, pero solamente en 3 diferentes categorías, pero con 8 entradas, que no es poco.
México también estuvo con solamente 3 categorías diferentes, con 5 entradas. Lamentablemente se continúan los temas divisorios de México y no está compitiendo México con Cofumex en lo que es las posiciones FIP. Perú tuvo un pequeño accidente comisarial que lamentablemente por temas de documentos no pudo viajar Carlos Malpica, que era el comisario designado, lo sustituyó de gran manera nuestro gran amigo Amifil Sergio Recuenco. Entonces ellos tuvieron también bastantes ingresos, 6 ingresos en 5 categorías diferentes, bastante interesante, participaron bastante, por decirlo así, en diferentes aspectos. Uruguay un poco limitado, tradicional, culture en lo que es temática y historia postal. Pero obviamente muy suculento porque cuando vemos la figura de Walter Reed ya sabemos que de oro no baja, ¿no? O sea, hay un gran ganador, un gran competidor, pueden no ser muchas las entradas, pero grandes colecciones las de Uruguay que participaron. Estados Unidos fue una gran potencia en todo, ahora en Filatelia ustedes pueden ver 13 diferentes entradas, en prácticamente 2, 4, 6, 8, 10 categorías. Chris Lázaro estuvo de comisario y como siempre Estados Unidos un gran exponente en la filatelia americana. Venezuela nos da muchas buenas experiencias a pesar de los temas políticos y las dificultades que atraviesa. Siempre está saliendo un nuevo comisario, siempre está saliendo un outsider, pero siempre Venezuela está presente y eso nos anima a todos, ¿no? O sea, aquí con Edgar ya es no es su primera, es su segunda participación, tercera, y en la Mundial les fue muy bien, tuvieron 6 ingresos, ellos 6 participaciones en lo que son 4 categorías diferentes de lo que es Venezuela. Muy, muy, muy interesante para lo que es el tema de que a pesar de las dificultades, ellos siempre están presentes y siempre están participando, ¿no? Esto es digno de elogiar. En montaje en números, 77 países, los frames, ahí podemos ver cómo fueron los frames. Pensábamos que iban a ser un poco acostados, por decirlo así, pero no, eran frames parados. Tuvimos muchos problemas con los frames en el tema del plástico, del tamaño de las hojas, porque el cuadro estaba perfectamente medido, estaba muy bien puesto, pero los plásticos que cogen las hojas estaban puestos lamentablemente con unos tornillos que impedían el ingreso de la hoja. Entonces la hoja tenía que ser pegada encima del plástico, o sea, obviando la existencia del mismo. Entonces realmente dificultó mucho algún detalle en la fabricación final. Los marcos estaban perfectos, pero los plásticos fueron puestos con un tornillo que limitaba el ingreso de la hoja. Entonces lamentablemente eso sí fue muy dificultoso, tuvimos que pegar las hojas y al final despegar algunos plásticos se rompieron. Por otro lado, también hubo mucha dificultad en el montaje con el tema de los destornilladores para cerrar los marcos. El último día de montaje prácticamente no habían, y si en algunas cosas brilló la organización, en esta sí lamentablemente falló, por decirlo así, no hubo gente que te cierre los marcos, lamentablemente sí faltó eso. Locales comerciales, como era de esperar, hubieron los suficientes, estuvieron ahí con Fila, estuvo Fila Search, nuestro amigo Jorge Castillo de Castle Rock también, muy interesante, bastante diverso, bastante catálogo para futuras exposiciones, muy interesante este tema, y hubieron locales comerciales estatales con muy buenos precios, estuvo Uzbekistán, Kazajstán, Qatar, Omán, Emiratos, alrededor de 6, 7, 8 países estuvieron con sus locales comerciales estatales, estuvo muy interesante. Tuvimos un récord de jurados, 41 miembros ya sea de jurados o consultantes o presidentes, vicepresidentes, asistentes, ¿qué más? Tenemos también aprendices, cross accreditation y grupo de expertos, pero 41 miembros, no sé, creo que fue un récord realmente esto de jurados, en donde cabe destacar los 2 jurados que son los que nos juzgaron las colecciones de América, básicamente la de Latinoamérica, que son Ed Croft y Aldo Sabamé,
que son con los que yo tuve relación en la evaluación final en el día del intercambio de información sobre los puntajes. Estos dos jurados estuvieron muy atentos, ayudándonos para tratar de mejorar las colisiones en el futuro. Son los que por el Grupo de América dieron la cara los últimos días. Hay otros jurados de América como Walter, como Colin y como Actim que están por ahí, pero no sé hasta qué punto, qué actividad tuvieron ellos, si estuvieron en tradicional o en postal history. Realmente no supe mucho de su actividad para lo que es las colecciones nuestras de lo que es Latinoamérica. No sé hasta qué punto actuaron mucho. Lo que es el grupo de expertos, estuvo Luis Fernando Díaz de Costa Rica, muy contento que haya estado. Ya era hora que lo llamen, hace algunos años no lo llamaban, y también él conformó el grupo de expertos, por lo cual nos dio mucha satisfacción a nosotros. Tenemos aquí la foto de los jurados, justamente. Pueden ver también el montaje ahora en números. Ahora sí, para entrar un poquito más en materia, 77 países escritos, 76 entraron con inscripciones, Bolivia no fue, España tampoco. Participación por país, ahí vemos del máximo al primero. Está Emiratos Árabes Unidos con 28 inscripciones, fue la primera. India con 25 la segunda. China con 22. Supe que tenían como 107 marcos los chinos. También tercer lugar, cuarto Alemania con 17. Esta vez ya por segunda vez fue invitado a Rusia. Rusia fue invitada por primera vez luego de varios años por el tema político de la guerra. Estaba vetada y fue invitada por primera vez en Uruguay, y ahora fue invitada por segunda vez. Ya tuvo una presencia con 16 entradas de inscripciones. Estados Unidos, Argentina, Rumanía, Canadá, Pakistán, Turquía, Costa Rica, UK, Ecuador, Australia, Qatar. También vemos que está Ucrania, ¿no? El puesto 20 está Ucrania, y como pudimos observar, los comisarios de Rusia y los comisarios de Ucrania se llevaban muy bien, coleccionistas también del lado se llevaban muy bien, así que esperemos que estos temas políticos no afecten el futuro de la filatelia. Aquí pueden ver entonces ustedes 76 países en donde gran diversidad de participaciones. En lo que es ya, yéndonos a analizar un poquito las clase de la filatelia tradicional, tenemos 101 entradas, historia postal 107, y así sucesivamente para las 468 entradas de inscripciones en el cuadro izquierdo, y el cuadro derecho ya nos muestra la posición de mayor a menor. En el cuadro izquierdo están categorías de la 1 a la 8, y en el cuadro derecho está ya por tamaño. Como pueden ver, historia postal superó con 107 entradas a la filatelia tradicional, que por ende antes siempre estaba punteando los primeros lugares. Luego tenemos la literatura filatélica, que tiene un auge muy bueno en los últimos años, con 75 entradas. La clase experimental, que tiene de 1 a 4 marcos, también 62 entradas. La temática no estuvo tan fuerte, por decirlo así, con 46 entradas. Filatelia juvenil, manteniéndose en las posiciones que realmente lo hace, 36. El Postal Stationery con 28, y Picture Podcast, que es relativamente nueva, con 13, para la clasificación de inscripciones por clase. Entrando un poquito a lo que es la tradicional, ya para subdividir dentro de la tradicional, vemos que Asia, Oceanía y África ingresó con 47 colecciones diferentes a esta categoría tradicional. América con 25, o sea, fue superada por el doble, para que vean, tengan una idea hacia el desarrollo de Asia en lo que es la filatelia tradicional. Y Europa está a la par de América. Europa está con 23 entradas, y la National Class, que es otro tema, pero tuvo sus 6 entradas aquí, ¿no? Lo que es la tradicional. Lo que es la historia postal, 45 entradas de Asia, Oceanía y África, y aquí sí Europa no, nos gana muchísimo lo que es historia postal, ¿no? 41 entradas, 41 inscripciones, 41 colecciones de Europa, y apenas 17 de América. O sea, aquí prácticamente más del doble, ¿no? Lo que en tradicional estamos casi a la par, América está bastante abajo de Europa en lo que es historia postal. Postal Stationery es mundial, todo está ahí mismo, no se divide por continentes, 28 entradas. Y lo que es temática, vemos que en cultura, ahí también, esto también es mundial, no se divide por países. Aquí tenemos que cultura 24, naturaleza 13 y tecnología 9.
son las divisiones de las 46 entradas que hubo en filatelia temática. Tarjetas postales, al igual que enteras postales, y son 13, es mundial, y igual que temática, no se divide por continentes, son 13 entradas que hubo, no hubo muchas de estas entradas, ¿no? Y entrando a la clase experimental, que es la que conocemos como One Frame, que esta vez fue del 1 a 4 frames, tenemos el típico One Frame en Postal History con 23 entradas que lideró, luego viene el tradicional con 16, Picture Postcard con 5, Non-Standard Frames apenas 5, o sea, de 2 a 4, temática One Frame 5, Postal Stationery 4, Non-Standard Frames 2 y Non-Standard de temática y Non-Standard en Postal History 2. O sea, tradicional tiene 5, Non-Standard, Thematic 2 y Postal History 2, son 9. 9 inscripciones apenas para lo que es este experimental de 2 a 4 marcos, o sea, como que no pasa la prueba, ¿no? Como que debería volverse a one frame únicamente y no experimental, ¿no? Apenas 9 entradas de 62 es bastante, bastante poco. Lo que es la filatelia juvenil, interesante ver que los más jovencitos son los que más inscribieron. O sea, de 10 a 15 años, 17 inscripciones, de 16 a 18, 10 y de 19 a 21, 9. Casi el doble de 10 a 15 años. O sea, se ve que hay trabajo en lo que es filatelia juvenil en los más chiquitos. Literatura, los libros están definitivamente en primer lugar con 50 inscripciones, catálogos con 14, periódicos con 8 y llama mucho la atención que apenas 3 inscripciones de filatelia digital, ¿no? Cuando está en el ambiente la gran polémica sobre si la filatelia digital, los periódicos digitales, los artículos digitales, los catálogos, los libros deben sustituir a los papers, al hardware, realmente muy pocas las digitales las digitales escritas, lo que nos da un poco a pensar realmente cuál será el futuro de la literatura filatélica, ¿no? Montaje en diferentes clases y subclases. Tenemos ya ahora el análisis de las 468 ingresos en total, de cómo se dividieron ellos ya en todas las clases y subclases. Antes habíamos visto solo clases. Las subclases nos da que literatura filatélica tuvo 50 ingresos, justamente los libros. Tradicional, Asia, Oceanía y África, 47. Historia postal, 45 de Asia, Oceanía y África. Historia postal Europa, 41. Postal Stationery, 28. Y recién por ahí venimos nosotros, con América Tradicional Filatelia, 25. Luego ya viene lo que es temática, cultura 24. Para que vean, el doble de gente inscribió libros y el doble de gente escribió, el doble de inscripciones se suscitaron en Asia, Oceanía y África, en tradicional también, ¿no? Y de esa manera se va dilucidando cómo se dividió las 468 inscripciones en todo lo que es Dubái. Por diversidad vemos que lidera Emiratos Árabes Unidos en casi todas las categorías, en pocas excepciones no escribe, luego viene India, luego viene China, esto va un poco proporcional con la cantidad de marcos escritos también. Por ahí tenemos a Argentina que tiene 11, en 11 diferentes categorías, Canadá también destaca, eh, luego viene Costa Rica y luego viene Ecuador, ¿no? Entonces aquí está un análisis en donde están todas las subcategorías con los primeros países que eran Emiratos Árabes Unidos, India, China, Alemania, Rusia, Estados Unidos, y luego viene el primer país de Latinoamérica, que es Argentina, ¿no? En lo que es diversidad, tratando de abarcar las más diferentes categorías democráticamente, llevando colecciones de todo un poco, por decirlo así. Eso fue lo que es el tema de montaje, el tema de exposición. Ahora ya pasamos al tema de palmarés, unas muy bonitas medallas. Las medallas están aquí, el cuadro de medallas. ¿Cómo fueron las medallas? 44 Large Gold, 101 Gold, 96 de Vermeil Grande, 68 de Vermeil, Large Silver 53, Silver 19, Silver Bronce 10 y Bronce 5. Y medallas por temas de un marco 50. No participaron 17. Ahí se dividen las 468 con porcentaje bastante alto de medallas de oro, super inclusive a las de Vermeil Grande, que son 96, y
Es la manera en que se distribuyeron las medallas, ¿no? Lash Gold hubo en literatura, una medalla, en tradicional 7, 4 en historia postal, 9 en historia postal de Asia, 9 en Europa. Toma en cuenta ahí historia postal de Europa 9, imagínense, y lo que es historia postal, lo que es de tradicional de América apenas 3, o sea, 3 veces más en historia postal de Europa y historia postal de América. Ustedes pueden ver aquí también Postal History, Oceanía, Postal History, apenas una. Entonces aquí pueden ver la gran diferencia en lo que es el Lash Gold, ¿no? Tradicional se llevó 18, Postal History 16, Stationary 2, Temática 7 y Literatura 1 para hacer las 44 medallas de Lash Gold. Estas de Lash Gold se dividieron en lo que es al mano izquierdo está el point tradicional 18, Postal History 16, Stationary 2, 7 y 1, igual que el cuadro anterior, pero a la derecha ya podemos ver las subcategorías, ¿no? Las tradicionales, las 18 tradicionales, ¿de dónde salen? Son 7 para Europa, 7 para Asia, Oceanía y África, apenas 3 para América, o sea, nos dan más del doble, y una nacional, o sea, más que el doble, el equipo de jurados de Europa y de Asia lograron más del doble, asignaron, no lograron, asignaron más del doble de medallas que los tradicionales de América. En Historia Postal de Europa, 9 medallas de Lash Gold contra 4 de Asia, Oceanía y 3 apenas de América. 3 veces más para Europa y también más para Asia, Oceanía de América. El Postal Stationary tenemos 2, temática 7, 4 en culture, 2 tecnología y una en naturaleza, y literatura 1, que conforman los 44 de Large Gold. Ahora, por países, el país que más sacó Large Gold fue Suecia, con 4, Alemania con 4, Turquía 3, ahí ya vemos a Estados Unidos con 3, Italia con 3, y Rusia con 2, Bélgica 2, Canadá 2. De los países de América tenemos Estados Unidos, USA 3 y 2, y de Latinoamérica, Costa Rica, Ecuador, Perú y Brasil. Son únicamente los 4 países que consiguieron Large Gold. Resultados en general para lo que son puntajes, sumando la sumatoria de puntos, un poquito como en las Olimpiadas. El Lash Gold de los Estados Unidos, Gold, Lash Vermell, y todos se suman 1079 puntos. Canadá con 868 puntos, Argentina 817, muy bien Argentina. Costa Rica 770, Ecuador 685, Perú 530, y así sucesivamente lo que es la sumatoria de puntos. Ayuda mucho haber llevado One Frames, ¿no? Aquí Costa Rica, Argentina, Ecuador, Perú llevó One Frames, y Chile, Venezuela, México, Brasil, Uruguay no llevaron One Frame. Los One Frames te dan la misma cantidad de puntos que medalla. No te da la medalla, pero para el caso de este cuadrito, de esta manera, te ayuda a puntuar, ¿no? En posición en este tipo de cuadros, llevar los One Frames. Siempre es bueno llevar por ahí un par de One Frames, e inclusive de otras categorías que no tienes, los multiframes, para como un poco, no rellenar, pero un poco consolidar, por decir, la presencia del país. Aquí está el título del gráfico anterior. Gran premio del análisis. Generalmente 95 puntos, vemos los países que sacaron 95 puntos en tradicional, a la izquierda, al centro historia postal, a la derecha postal stationary, temática y en clase experimental, ¿no? 96 puntos de la misma manera, tenemos en tradicional los países, historia postal, postal stationary, temática, 1, 1, 1 y filatelia, literatura, inclusive Rumanía sacó un Lash Gold de 96, que es muy, muy bueno, ¿no? Y 97, que son el máximo puntaje otorgado, no hubo 98, 99 ni 100, son en tradicional para Suecia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos en lo que es nacional, y para Postal History en Perú. Son los ganadores de 97 puntos. El ganador nacional fue de Emiratos Árabes Unidos, justamente Abdullah Kuri, que con su colección From Crucial States to UAE sacó 97 puntos, Large Gold, premio especial, premio, y ganó el categoría nacional. Los candidatos al Gran Premio Internacional fueron Tariq Alireza, Lennart Harnum y Guillermo Llosa, de lo que es Saudi Arabia, Suecia y Perú. Básicamente, Turquía, Suecia y Perú. Los 3 sacaron 97 puntos, los 3 sacaron Large Gold, fueron candidatos, premio especial, y básicamente esta colección es una colección de Arabia Saudita, pero es hecha por un turco,
Tariq Alireza, que fue el que ganó la categoría. Tariq Alireza ganó en la categoría el premio internacional. Él originalmente participó en la filatelia tradicional, Asia, Turquía, Oceanía y África, con su colección de los Forerunners de Arabia Saudita, ¿no? Básicamente premios especiales se otorgaron, se repartieron 48 premios especiales de los 52 donados, quizás 4 no llegaron, se dañaron, se rompieron camino, pero se entregaron 48. A la derecha está a quienes se le entregó. China se llevó 4, Italia 3, sucesivamente, y ahí están los premios especiales que se otorgaron. Hubieron algunas otras actividades paralelas a la exposición, como seminario FIB, hubieron 2 seminarios, un seminario fue para la Open Class y el otro seminario fue de literatura, también de calificación. Realmente los seminarios estuvieron, fue otro punto, uno de los puntos no tan fuertes en la organización porque fueron en un sitio abierto, no fueron en un aula cerrada donde puede escuchar mejor y hacer preguntas, sino fue un sitio un poco abierto donde fue la inauguración. Entonces a veces no se escuchaba bien, pero se dieron 2 importantes seminarios de la FIB. Hoy tuvimos también un paseo al desierto con su correspondiente cena y con bailes típicos. Hubo el intercambio de regalos de los comisarios, con cada uno teníamos nuestro casillero y finalmente una gran cena de palmarés en donde no se les pidió boleto, la gente podía ingresar sin ningún problema. La devolución de los jurados fue muy importante, un papel trascendental Ed Croft y Aldo Samamé. En lo que a mí respecta, personalmente me explicaron muy bien eh, cómo mejorar las colecciones, me explicaron rápidamente y concretamente qué es de qué adolecen y cuáles son los méritos de las mismas. Tuvimos, en lo que respecta a mi persona, como comisario de Ecuador, tuvimos unas bajadas de piezas de alrededor de 6, 8 piezas, que me pareció muchas. No entiendo por qué hasta el momento. Hablé con Tim Newman, que fue del comité de expertos. Realmente es como me dicen por ahí, eso nunca lo sabrás, el porqué de la bajada de las piezas, pero entre 6 8 piezas nos bajaron y nos pidieron que una o dos no se presenten más. En una estoy de acuerdo, en otra no estoy de acuerdo, pero estuvo muy activo el comité de expertos en lo que es de bajadera de piezas, bastante activos. Si tienen alguna duda, pueden entrar aquí a esta dirección que está acá abajo. Ahí pueden ver mucho más detalles. Si es que se me pasó alguna cosa informativa sobre la exposición, ustedes pueden revisar en la web. Hay muchísima información por todos lados. Básicamente eso es lo que les quería comentar. Shukran, quiero agradecerles, gracias Pasiva, muchas gracias a Ali Abdulrahman Hamad, el comisario general, a los amigos latinoamericanos que siempre estuvimos unidos en mi oficina para cualquier cosa, a Luis Fernando Díaz, que fue mi compañero de los pocos paseos turísticos que tuve, uno al metro y otro por ahí cerquita, nada más, al mall, que realmente es lo único que salí, me ayudó mucho Luis Fernando, él ya se mueve muy bien en todos los sitios con metro, y a Cristian Mowat por su paciencia y su sapiencia en lo que son las deliberaciones filatélicas, en los marcos que con Cristian estuvimos prácticamente todos los días, a toda hora, desde que abrían hasta que cerraban. Él es una persona que le gusta mucho con los marcos, mucho paseando por arriba y por abajo y comentando sobre las piezas. Muchas gracias, Cristian, por tus grandes consejos. Alfonso, innegable su participación en mi oficina con una nueva camiseta color beige que me regaló, muy contento con Alfonso, como siempre un líder en los temas sociales y ahora también en los temas filatélicos. Me explicó su colección de resellos, muy bonita, muy interesante. Y un agradecimiento especial también a Alexander Maramoronov de Rusia, que me presentó a muchos coleccionistas rusos que viven en Israel y que viven en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Y me puse a departir sobre sus colecciones, aprendí muchísimo gracias a que Alexander me los presentó. Y más que nada agradecer a los ecuatorianos que fueron los artífices que podamos participar, ¿no? Con sus colecciones, Guillermo Ray, Diego Vázquez, Pablo Pérez, Francisco Cucalón, Teddy Suárez, José Valdivieso, que con sus colecciones hicieron posible que Ecuador pueda participar a través de mi persona, y a AFE, la Asociación Filatería Ecuatoriana, que fue quien me designó como comisario. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Bueno. Ok, pasamos a la parte de preguntas y comentarios. Por mientras surgen las preguntas, Paul, solo por curiosidad, como dices que nuevamente,
¿Qué pasó con la maleta? ¿Dónde se perdió? ¿Cómo es que nuevamente? Sobre todo el nuevamente, explícame eso. Sí, 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 se me perdió la maleta, sabes que salió de aquí. Yo tenía Quito, Bogotá, Bogotá, París, París, Dubái y parece que se quedó en París, a pesar de que yo me fui a París a tratar de sacarla para reubicarla nuevamente, pero me dijeron que se había ido directo, pero no, no llegó la maleta. Después cuando ya llegó no me la querían entregar porque yo tenía mi colección que es A2 Ujú. metida ahí adentro y que los rayos X decían que hay cosas cuadradas y venía de Bogotá. O sea, entonces como venía de Bogotá y tenía cosas cuadradas, la policía tenía preguntas y que tenía que acercarme al aeropuerto para sacar la maleta. Entonces, como fui al comité organizador, a las oficinas, ellos llamaron al aeropuerto, hablaron con la policía, mandaron fotos, tuvimos un par de horas más hasta que por fin llegó la maleta ya casi en la noche el siguiente día. Bueno, lo bueno es que te llegó, qué bueno. Pero si dices que nuevamente, bueno, lástima, pero con los viajes que yo hago de darle la vuelta al mundo, hasta el momento nunca se me perdió una maleta. Pero No te mira, preocupes, ya te va a pasar, ya te va a pasar. va a pasar, espero que no, pero bueno. Mira, un comentario. Con lo de con relación a la bajada de piezas, te lo digo porque una vez en el 17 a Honduras le bajaron un montón de piezas y sí, después de preguntar, sí nos justificaron por qué la duda. Entonces sí, o sea, esa te la tienen que dar. ¿Qué llamó la atención de la pieza para que la bajaran? Eso es algo que se supone que está en la hojita o si no lo puedes pedir. Nosotros lo pedimos y nos dijeron, por lo menos en mi caso, por qué bajaron la pieza. Interesante que les hayan dicho que no la volvieran a mostrar, pero de las otras se tendría que justificar, creo yo. En mi experiencia, o sea, no sé si es general o es que tuvieron una consideración conmigo, bueno, con Honduras en el 17, pero sí estaría interesante que ustedes supieran por qué les bajaron Claro, esas bueno, piezas. hay uno dos, mientras haya bajada y haya subida en donde no te digan nada o te digan que presentes certificado, yo no le veo problema. Porque si te piden un certificado no es nada del otro mundo, Eso simplemente no para es cierto. asegurarse. Lo que no está muy de acuerdo yo es que cuando te dicen no la muestre más, para que te digan no la muestre más, tiene que estar completamente seguros que es falso. El un ítem, estoy de acuerdo, pero el otro ítem es una carta Lehman and Kemp. Muchas cartas Lehman que fueron sacados los sellos, obviamente pueden haber sido repuestos por otros que no corresponden. Este es una de esas. Pero en este caso existen dos matasellos que tanto el de salida de Ecuador como el de llegada a Nueva York que están avalando es la pareja de sellos. O sea, yo hablé con Till Newman sobre el tema y realmente ese rato ya que no se acordaba, no estaba muy al tanto, pero él está seguro de que lo que él decía, él trabajó prolijamente, ¿no? Yo le vi que trabajaba prolijamente, tenía lupas, se tomaba su tiempo, yo le di mucho seguimiento. Antes de saber yo que me iban a bajar las piezas, yo ya lo vi a él analizando bastante, analizando bastante. O sea, no creo que lo hizo muy al apuro. Y me imagino que dentro del comité de expertos escanearon las piezas también, ¿no? Como un refuerzo. Eso ya no sé. Y obviamente no, eso no tiene por qué decirme tampoco. Pero sí, sí estuvo bastante estrictos con Ecuador esta vez, por decirlo así. Ah, ok, gracias. Mi hermano Santo, Luis Fernando. Gracias, Mauricio. Paul, gracias por la presentación tan completa, tan bonita. Yo tengo como cinco cosas, pero aquí me voy a referir rápidamente a una y un poquito más a fondo a la última. Las otras esperan fila para que otros puedan participar. Eh, la que me voy a referir rápidamente es la anécdota de las valijas de Paul. Le faltó a Paul contar lo que le pasó con las valijas al regreso, porque con todo lo que le pasó de ida, no lo que le pasó de vuelta. Ahora cuando él tenga un ratito, nos va a contar lo de vuelta seguramente y todos nos vamos a reír mucho. En relación con la bajada de piezas, en la charla misma, eh, eh, no voy a empezar un poquito atrás. El papel del comité de expertos es muy parecido al del resto del jurado en relación con los temas de confidencialidad. Cosas internas que se hacen dentro del comité de expertos, por más que nosotros queramos aprender de esto, no podemos hacerlo en estas reuniones, porque
porque la norma de confidencialidad podría ser violada a veces sin querer. Sin embargo, yo creo que hay cosas generales que sí se pueden decir y que vale la pena tenerlas claras. Eh, Uno de los comentarios de Paul en la charla, más allá de las específicas que se bajaron a un determinado país, a una determinada colección, fue que se bajaron demasiadas piezas. Depende cómo está organizado el trabajo de la revisión de los materiales que deben someterse a revisión. En algunas exposiciones el liderazgo lo llevan el comité de expertos y en otras lo tienen los grupos específicos que se han designado por áreas de juzgamiento. En, en el caso de Dubái, en forma general, los jurados fueron muy comedidos con el número de piezas, conocían muy bien el material y lo analizaron en los marcos sin tener que bajar muchas piezas. Sin embargo, un grupo de países era bastante inexperto en eso y provocó que se bajaran muchas piezas, el triple de lo que esperaba el presidente del jurado y el jefe del grupo de expertos, el triple. Eso, por supuesto, enfatiza el trabajo o exige más allá del trabajo de distintos grupos, incluido el comité de expertos. En el caso de Dubái, Paul no lo mencionó, pero yo lo voy a mencionar, al grado que, por ejemplo, el día que disfrutaron del paseo y la cena en el desierto, todos los muchachos que estaban en la exposición, todos menos el comité de expertos, porque el comité de expertos estaba trabajando. Mientras los otros veían la luna en el desierto y disfrutaban de la cena y los bailes muy merecido, el comité de expertos no podía disfrutar de eso porque estaba trabajando, gracias a que un grupo bajó muchas piezas. Pero esos son accidentes, digámoslo así, anécdotas, y pasa el tiempo y uno se ríe y lo olvida o lo que sea. Yo tengo la impresión y la satisfacción de que en cuanto respecta a Latinoamérica, el trabajo del comité de expertos fue extraordinariamente bueno y no lo voy a discutir mucho más. Con quienes había que hablar en el momento se habló y se vieron algunas piezas, incluso para, para, para yo diría casi complacencia del comité de expertos y mía personal. Las reacciones fueron muy positivas. La gente no se maltrata ni se ofende hoy día por el trabajo del comité de expertos. Al contrario, lo usan como parte del proceso de aprendizaje y de mejoramiento. Eh, eh, Expresiones como, claro, esta pieza por supuesto que se puede mejorar, por supuesto que se puede cambiar, eran lo que los coleccionistas en general decían. Puede haber un caso especial, ¿no? Puede haber un caso específico en el que alguna pieza generaba alguna duda de la certeza del trabajo del comité de expertos. Yo coincido con Paul en que Till Newman es muy meticuloso. Till es particularmente detallista, muy trabajador. Fue muy especialmente invitado a participar en el jurado de Dubái en el comité de expertos, eh, eh, porque la gente confía. Él y un par de miembros del comité de expertos de Inglaterra son como el top en el mundo y son gente muy respetada. Ustedes los conocen a casi todos y los conocen bien. Y yo pienso que en realidad en el balance fue un trabajo reducido a pocas piezas y estuvo bien hecho. Puede ser que haya una en la que se metió la pata y la lástima que fuera de Paul, pero puede ser. Yo particularmente las vi todas eh, y ah, las razones por las cuales se baja una página con alguna pieza no tienen por qué ser totalmente entendidas de inmediato. Precisamente por eso es que se pide el certificado, porque ni los coleccionistas ni los jueces
ni los expositores sabemos todo. Los, lo que sepamos siempre es limitado y precisamente pedir un certificado es para ganar conocimiento, no es para pelear, es para ganar conocimiento. Y yo creo que todos vamos a ser favorecidos en eso, como lo hemos sido antes, lo vamos a hacer a futuro, creo. Gracias, Paul, de nuevo. Tengo otras cosillas, pero se quedan para después, Mauricio. Gracias. Muy bien. Ok. Paul, una pregunta. Espérate, Rafael. Oh, que no La veía. manito sigue Aldo. Never mind. Aldo, te escucho. Buenas noches a todos. Vamos a ver. eh, para ir por el lado del grupo de expertos, yo creo que Luis Fernando ha sido bastante claro y el trabajo hecho por ese grupo de expertos fue bastante bueno. Yo me consta en la parte de América, porque yo era el team leader de América, eh, fue hecho a conciencia. Eh, los resultados finales no los vi todos. No sé lo que haya sucedido con alguna pieza así que la pidieron que no se mostrara más o no. El reporte general hablaba de algunas piezas que no deberían demostrarse más. No sé cuáles fueron. Pero sí estoy totalmente seguro que el trabajo de ellos fue bastante bueno. Y Till Neumann es un experto que lo andamos buscando para que esté en estos comités. Es bastante respetado en Europa, en Alemania y alrededores, y tiene una capacidad muy grande. Y es un tipo muy abierto, escucha. O sea, no es el tipo de persona que se cierra y que él tiene la razón. Así que creo que Luis Fernando debe haber tenido una muy buena experiencia con Till Neumann ahí. Algo más, Paul, sobre la clase un marco. Vamos a ver, creo que la verdad es bien clara. Un marco es un marco. Lo que han querido, y la FIB está tratando de hacer en la clase experimental, es solamente agregar a esa clase un marco, agregar la posibilidad de 2 y 3 marcos, no de 4, por si acaso. Yo en lo personal, así soy vicepresidente de la FIB, no estoy de acuerdo. Yo creo de que las reglas hechas para la clase un marco son solo para la clase un marco. No es para una clase de 2 o de 3 marcos, porque al final de cuentas está tergiversando toda la idea. Eh, no es una clase que debería ser menospreciada, por si acaso. Hay muy buenos trabajos. Visto, por ejemplo, y esto tenemos que reconocerlo, el trabajo del Gordo Molina con esa estampilla de copia de Café de Costa Rica es muy bueno, muy bueno. Y hay colecciones que han tenido muy buenas, o sea, muy buen tratamiento. Lamentablemente, también en esta clase hay colecciones que son para 5 marcos y las hacen pasar como de A1 o de A2 por falta de material. Eso, digamos, lo admitimos nosotros en América y probablemente Europa también lo hace en sus continentales. Pero no podemos hacerlo en una FIP donde las reglas son específicas. Algo más para aclarar. El Grupo de América no solamente fuimos Ed Croft y yo. El Grupo de América lo conformaron también Colin Fraser de Estados Unidos y Walter Calvásar de Chile. Y O Actión, sea, no, Acting al Manager estuvo juzgando Asia. Ok, entonces no, el Grupo de América fuimos yo, quien les habla como team leader, y secundado por Croft, luego venía Colin Fraser y Walter, ¿no? Lo cual nos hizo un grupo bastante bueno porque había gente con conocimiento de muchas áreas, ¿no? Y aquí debo reconocer mucho el conocimiento de Walter Calvásar en muchos aspectos que realmente
digamos, no lo conocemos. Conocí mucho la parte chilena con mucha claridad y el buen manejo de Croft de poder balancear, porque al final de cuentas había que balancear las colecciones, ¿no? No solamente es darles la medalla, sino también balancear todo el paquete completo. Con lo cual no tuvimos muchas objeciones por parte de los otros team leaders cuando fuimos a hacer la revisión de team leaders. Prácticamente no hubieron muchas complicaciones. Y vean, en el fondo, eh, digamos, un candidato a Gran Prix Internacional que, bueno, era peruano, pero de uno de América. Y que tampoco le fue mal, ¿eh? Y todo el mundo lo sabe, todos los que estuvieron ahí saben cómo fue eso. En fin, continúa Luis Fernando o Mauricio, creo. Gracias. No. Luis Fernando. Luis Fernando, tu micrófono. Luis Fernando, micrófono. Perdón, 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 Ahora perdón, sí. perdón, perdón, perdón. Aldo tocó una de las que yo había dejado para después, que es el tema de lo de un marco y dos y tres y cuatro marcos o no. Eh, yo coincido con Aldo en que la clase interesante de competencia hoy es un marco. No me cabe la menor duda. Sin embargo, tengo dos observaciones pequeñas eh, eh, que habría que considerarlas a futuro. Hay países que están experimentando en serio con tres marcos. Ujú, Y es algo que hay que observar con cuidado, ver cómo evoluciona y hasta dónde llega, y entonces podríamos tener a futuro una composición interesante, parecido a lo que Paul decía en relación con las Olimpiadas, eh, 1, 3, 5 y 8 marcos. No son comparables. Una colección de un marco no tiene por qué ser nunca 5 marcos. Y todavía más, una colección de 5 marcos no tiene por qué ser obligatoriamente de 8. Muchas veces ujú, las forzamos a llegar a 8 y lo que hacemos es que el pobre coleccionista ujú. eh, pierda, pierda en el balance, pierda en el conjunto. Pero bueno, todo eso la gente de la FIP estará trabajando. La segunda cosa, entonces, además de lo de favorecer la posibilidad de que tres marcos se desarrolle. La segunda cosa es los estudios especiales. Ha habido una resistencia en general a considerar los estudios especiales como una categoría de exposición. A veces, tanto que ni siquiera se habla de ello. Y ciertamente hay cosas que no son ni colecciones de un marco, ni colecciones de 5 marcos. Son colecciones de 2 marcos que lo que hacen es un estudio especial que solo caben 2 marcos. A veces se caben en un marco, pero no se puede prejuzgar. Lo que hay que hacer es dar oportunidad. Si hoy día se le está dando oportunidad a que salgan esa cosa rara que son las tarjetas postales sin valor postal, o que salgan esas cosas raras como los sobres de primer día que son fabricaciones filatélicas. Si se empieza a dar oportunidad para que salgan cosas, digamos, tan comerciales, pero poco representativas de la profundidad del estudio que la filatelia significa, yo preferiría que estimuláramos más lo de estudios especiales. Y Mauricio, yo voy a parar aquí porque tengo otros dos temas, pero no quiero que otras personas se encuentren inhibidas de participar por Está bien, mi está bien. monopolio de la palabra. Gracias. Ok, gracias. Paul, solo mis preguntas son breves. ¿Qué nos puedes decir de los seminarios que hubieron en Dubái? No, los seminarios bastante buenos, bastante interesantes, completo. Justamente Colin Fraser fue uno de los que los dio. Ujú, Muy interesante porque en relación, ustedes pudieron disfrutar aquí del First Day Cover que nos dio. Y ujú, es en esa línea fue la que él dio del Open Philadelphia. Es un conocedor muy, muy, muy bueno, muy experto. Y más que nada pensando mucho en el futuro. Es un ujú, futurista, digo yo, y muy abierto a discutir, a conversar cualquier momento con Colin Fraser. En el otro seminario, el de filatelia, el de literatura,
como viste, hubieron 50 entries de literatura, o sea, estuvo lleno de libros, hubo un sitio espectacular para leerlos, estuvimos siempre con más que nada los colegas rusos, israelitas, nos sentábamos ahí en la entrada del cuarto de comisarios y estaban todo el día leyendo los libros. Había un libro de Caravero, el italiano que es comerciante, tenía un libro de los Simpsons rusos, buenísimo. Y en general vino de la mano la gran actuación de literatura. Creo que también quizás Aldo participó, no sé, en ese jurado de literatura, pero estuvo muy bueno, muchísimos catálogos, muchísimos libros, gran colorido. Y como complemento a esto se dio el seminario para lo que es el tema. Fue un poco difícil hacer preguntas, yo hubiera querido hacer un poco de preguntas porque me interesa en lo personal hacer el cross accreditation de tradicional también a literatura en algún momento. Entonces, por el tema de que hablo ruso y hay muchísimos libros en ruso, entonces me gustaría ayudar en esa área, pero, pero no pude hacer las preguntas porque había mucha gente era un sitio abierto, entonces la gente caminaba, la gente se iba, venía, entonces era un poco complicado, ¿no? Ujú. Y también el factor idiomático también no me acuerdo quién fue. ¿Quién fue Aldo el que dio la conferencia del seminario? Hola, vamos a ver, se supone que uno era Wolfgang Massing, el alemán, se supone, y el otro era, Atgem. ¿no era Atgem fue. Javed? No, Atgem. Acting Almanac. Sí. Mm. Pero él no es jurado de literatura, ¿no? ¿Acting? Sí, Pensé que era sí. solo tradicional, ¿sí? No, yo estuve en el jurado de literatura junto con Tei, con Gigal y con Javed, y tuve de aprendiz a un ruso, Sí, 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 sí. que no lo hizo tan mal. Pero voy a aprovechar esto para decirles algo. La literatura como tal, ahora que está separada entre lo digital y la impresa, realmente no fueron tres participaciones de literatura, porque fueron cuatro. Al final de cuentas hubo una que la pasaron, o sea que el expositor optó por enviar el formato PDF, o sea digital, en lugar de mandar el formato impreso. El problema en las exposiciones a veces es que es muy pesado estar mandando libros. Por ejemplo, eh, hubo por allí un libro que tuvo unos 92 puntos, si no me equivoco, algo el Penique Negro. Ujú. Es un libro que por sí pesaba fácil, 1 kilo y más, ¿no? Venía con Uno que era como así, cajetín, sí. no, Estuvo en así Seúl no, también, ¿verdad? Era grueso. Porque estuvo en Seúl de también. así no, así. Entonces, tuviste la versión reducida en Ah, coreano, ok. ¿no? Entonces, el asunto es que, eh, imagínense tener que ir a esa cantidad de libros. Había libros que los comisarios traían a mano, pidiendo que sean juzgados prácticamente cuando ya había pasado la hora de juzgarlos, ¿no? Pero es que les cuesta mucho dinero tener que mandar los libros a una exposición. Por ejemplo, Perú mandó la revista y sé que de alguna manera la revista llegó hasta España, no sé por manos de quién, y desde España la mandaron a Dubái. Creo que el envío le ha costado fácilmente unos 75 a $100. O sea, lo mismo que lo que costaba la misma participación. Eh, hay algo que hay que tomar en cuenta en lo que es literatura. Creo que en esto yo coincido con el Fernando. Y es que por más digital que quieran ser, o sea, realmente juzgar literatura es juzgar libros. No es lo mismo juzgar frente a una pantalla, o sea, eh, el tratamiento es distinto, la presentación es otra cosa, y más aún juzgar un libro electrónico. O sea, nunca vas a ver una buena calificación con, digamos, inscripciones digitales. Alguna vez, digamos, y aquí discrepo con Paul, que era una gran cantidad de participaciones, creo que no había más de 80.
o si llegaríamos a 90. En Alemania tuvimos que juzgar casi 240, ¿ok? Y en Alemania hubieron cerca de 30 y tantas inscripciones digitales, principalmente inscripciones de clubes. Algo, tenían un nombre medio raro, casi todo algo como Arte, Arta, todo comenzar con eso. Y eran páginas web de clubes, donde tú veías bastante trabajo, bastante investigación. Pero en general, la literatura digital nunca le va tan bien como a la literatura impresa. Uno, porque de la literatura impresa tienes que ver la presentación, tienes que ver el acabado de un libro, no solamente el contenido, ¿no? No solamente la originalidad, no solamente el tratamiento del tema, sino también cómo se maneja esto. Y ojo, hay revistas, como por ejemplo, si no me equivoco, en A esta ver, web cuéntame, ¿cómo es? Cursores. ¿Cuál es la variable que se separa los que son, o todos están en emergencia? En el- Sergio Recuenco, cállate la boca. Ya lo silencié. Entonces, por ejemplo, hablaba de Cursores, una revista italiana impresionante, ¿no? Y así como Cursores hay otra más, otra revista italiana más. Pero para que una revista llegue a un oro, es que tiene que haber contenido, tiene que haber investigación, tiene que haber presentación. Normalmente las condiciones de oro para arriba, digamos, son libros. Y libros que hablen de filatelia, y que hagan estudios de filatelia. No libros que me pongan figuritas para contarme un cuento. Porque de eso hay mucho. Y eso ya es algo que todos los jurados de literatura sabemos que cuando vemos un libro que me está contando un cuento y lo ilustran con postales, con estampillas, son libros que se van para abajo en puntaje. Algo más también para comentarles, Paul. A ti te llamó la atención que la cantidad de medallas de oro y que lógicamente la cantidad de medallas de oro era más alta que la de National Mail. Y la de Vermeil, lógicamente, eran menos que la de National Mail. Hoy por hoy, yo sé que los expositores no inscriben pagando 500 o $800 en una exposición para ir a buscar un bronce. Los expositores exhiben buscando generalmente llegar a un oro. Es por eso que tenemos tantas colecciones con oro, ¿no? Bueno, es posible que Porque en otras posiciones haya pasado lo mismo, sino que yo no he hecho el análisis, ¿no? Es primera vez que hago un análisis. pasa en todas, Ah, ya. pasa en todas. Mira Uruguay, mira Rumania, no sé, mira todas las que quieras, mira Alemania, con 3000 y pico marcos. Anda, mira la cantidad de oros y oros grandes que tenía América. Ahora, las participaciones de las cuales tú estás hablando, es que América tenía una buena participación, pero nunca va a tener una participación tan grande. Ahora veamos lo que va a pasar en Boston. En Boston te vas a dar cuenta que Asia va a tener menos participaciones que América. Y esa es una cosa normal por continente. Donde siempre hay participación es Europa. Y yo sé, y lo participo desde ya, y a lo mejor ya está publicado en la web de Boston. Vean las participaciones de Europa, vean la cantidad de colecciones de historia, la cantidad de marcos de historia postal. Si no me equivoco, solamente historia postal de Europa tiene como 500 marcos. Súper desarrollada la historia postal en Europa. No es cuestión de solamente desarrollado, sino que se están tirando todos a la piscina a competir en Boston. Va a ser muy competitivo, porque todos se están tirando a competir ahí. O sea, vas a encontrarte con colecciones de muy alto nivel y que seguramente no van a ser candidatos a Grand Prix, porque otra va a ser mejor o a otra le va a gustar más al jurado y entonces ahí a veces el mensaje confunde, ¿no? Porque aquí en Dubái, creo que uno de ustedes estaba por allí cuando me dijeron que por qué la colección de las cantonales de Suiza no había sido candidata a Grand Prix y fue la de Suecia. Y yo les digo francamente, cuando yo vi la de Dinamarca me gustaba más que la de Suecia, pero es el grupo de jurados que juzga, es la que decide. Todas tenían el mismo puntaje, pero es cuestión de lo que el grupo jurado te dice, bueno, ok, esta la veo más consistente. Nosotros vimos la de Perú más consistente que la de Ecuador, a pesar que la de Ecuador era mucho más vistosa.
Parece que Europol, tenía dice, research, un poco más de research, ¿no? muchísimo más research. Eso es lo que tenía. Eso lo has dicho tú y todo el mundo lo decía. Tenía mucho más investigación, que al final de cuentas fue el punto neurálgico para presentarlo, ¿no? Pero bueno, sigan ustedes, por favor, que no quiero quitarle. Paul, solo una cosita. Habías mencionado que está la segunda participación de Rusia, ¿verdad? Pero en realidad no tomaste en cuenta que Rusia estuvo en Seúl. Ah, no sabía, fíjate. Yo Sí, no, pensé que... acuérdate, tú me presentaste al comisario. Claro, claro, me faltó ese, me salté. Tienes toda la razón. Uruguay yo estuve presente, ahí Ujú. fue que estuvo Igor Riz. Y claro, en Corea también estuvo, porque yo llamé a Sí, Diego para que lo contacte y a ti, sí, y lo sí. inviten a mi oficina. Sí, sí, y Correcto, es la estuvo, sí, sí. tercera participación. Tercera, Sí, sí, sí. entonces, sí, sí. Exactamente, rectifico totalmente. Qué bueno, ¿no? Qué Ujú, bueno porque la mayoría de rusos que participó, bueno, no la mayoría, pero la mitad viven en Estados Unidos, son gringos rusos, o sea, son ujú. judíos que viven en Nueva York, y ya 20, 30 años viven en Detroit, que ya pueden participar con colecciones rusas. Y no sé por qué, pero siempre han participado con la bandera rusa, pueden participar con la bandera israelita o americana, pero han preferido esperar y participar ahora con la bandera rusa. Son estampillas rusas, ¿no? O sea, Ujú. siempre han querido tener esa, aunque también vemos ahora que eso sí no lo mencioné, pero vemos cómo se están, y quise hacerlo, quise mencionarlo, pero es demasiado. Las participaciones de gente de otros continentes con colecciones de otros continentes. Por Ujú. ejemplo, tuvimos la participación de Eivind Lund, el noruego, con una excelente colección de Ecuador de la segunda emisión, sacó oro y está a punto de sacar un libro. Y de esa manera también tuvimos a Bernie Beston, que participó con Postal Stationery de Ecuador, muy bien. Y de esa manera hay cruces en donde el gran ganador, que es un turco, ganó con una colección que no es de Turquía. Entonces ya se está dando esa globalización, por decirlo así, de Perdón, gente que acá te tengo que colecciona. corregir, Paul. Ujú. El expositor que ganó entró con bandera turca, pero es de Arabia Saudita. ¿Sabes lo que pasa? Es que Arabia Saudita no es miembro de la FIFA. Ah, ya. Ah, Interesante. Entonces actuó bajo la bandera de otro país. hay un montón Eligió de gente que Turquía. entra con bandera de otros Claro, países. claro. Entonces, bueno, ese tipo de colecciones entonces te decía, los rusos ya para tercera vez que participa Ucrania también. Eh, Me llamó la atención que no está España, ¿no? Y bueno, Bolivia ya se sabe qué pasó. Colombia también me llamó la atención que no esté, ¿no? España Colombia, sí o no se país sabía. tan grande, país tan rico en filatelia. Y Paraguay estaba la fotografía de Dila, estaba el carnet de Dila, yo hablé con ella y me dijo que no había logrado conseguir colecciones, pero sí estuvo inclusive inscrita, estuvo el carnet listo de ella, ¿no? Con Colombia y España no sé qué pasó realmente al final. España me informaron a mí que no iban a participar. Por solo como curiosidad, Yo eso lo que sabía mencioné. desde hace mucho tiempo. Antes de darle Porque la ellos están palabra. racionalizando su participación. Este año van a participar en Macao. Ujú. En Boston están participando porque Jesús sí ya pidió ser el comisario que él se comprometía a ir, pero no es, digamos, eso me lo ha dicho el mismo presidente de la Federación Española. O sea, y al final de cuentas Jesús sí ha sido nombrado también jurado en reemplazo de algún jurado que renunció, que no podía asistir. Interesante. Solo para aportarte eso por ese detalle de personas de un país que exponen temas de otro. Solo como curiosidad, en Filacorea, todas las participaciones de Estados Unidos eran de temas que no eran de Estados Unidos. Revisa el palmarés, ni una colección de Estados Unidos era de un estadounidense. O sea, Perdón, ¿quieres ir más cerca? Anda ajá. Uruguay 2023 en Montevideo. Ujú. Todas las participaciones de Estados Unidos, ninguna era de Estados Unidos. Eran Bueno, de todo el grupo de Acting Almanacer que coleccionan Irán y alrededores. pero ahorita Seúl era allá los países del Báltico, Europa Central y todo eso, el Oriente, pero ninguna de América en realidad. Ok, Luis Fernando, Gracias. Yo dije que tenía como tres cosillas más dele, dele. pequeñas con
pero no puedo evitar el hacer un chusquito aquí. Cuando tengo tantas cosas de que estoy de acuerdo con Aldo, algo debe estar pasando. Y Molina se va Ya a estamos reír de preocupados. mí de Claro, que estoy de acuerdo. el siguiente vino lo pones tú, ¿ah? No, no, ahora estoy tomando brandy. Hoy sí le pegamos al Dios Alonso. mío. Brandy español. Allá más Eh, aire. ya intervino Alfonso para pedir perdón. Ve, Aldo, en España nos vamos a quedar muchos, muchos años añorando a los amigos con los que hicimos tantos proyectos tan buenos. Fernando Aranaz, Paco Gilabert, Ramón Cortés, el otro Ramón, gente maravillosa con la que hicimos muchas cosas y hoy día nos hacen falta. Y no es que no hay gente buena, pero hay que empujarlos un poquito más. Yo tengo un par de comentarios adicionales sobre la presentación de Paul, que repito, se le agradezco montones porque me parece el esfuerzo de sistematizar la información tiene un valor adicional. Nosotros aquí tratamos de hacer eso generalmente, a veces cuesta. Eh, y en ese mismo sentido, una primera observación chiquitita. Me da la impresión de que los datos de las colecciones por clase que Paul usó son los del catálogo y no los de los resultados. Eso significa que algo que Aldo hizo ahora, la observación sobre una participación en literatura que pasó a digital, sucede en otras clases. Yo tengo dos ejemplos concretos. De clase de un marco, colecciones que aparecen en historia postal en un marco fueron pasadas a tradicional un marco, de manera Mm. correcta, eran tradicional, y eso no se refleja en las listas que Paul nos presentó. Es simplemente un pequeño detalle, un formalismo que se puede arreglar Perdón, de Di Fernando, manera pero debe sencilla. estar anotado en el palmarés En de el las palmarés es observaciones en donde la Paul columna que los va a tiene que estar. encontrar. Exactamente, Porque gracias, gracias. yo transferí dos colecciones por lo menos, y creo de una de Costa Rica. Dos de Costa Rica, Dos de, transferías, sí, pero es que eran, evidentemente que no eran historia postal, eran tradicionales, tradicionales. y estaban Y es en más, historia postal. y mandé afuera de competición una colección de Venezuela, porque era una colección de fiscales cuando no tenía por qué estar ahí. Así es. Así es, yo revisé todo eso, no porque el comité de expertos tenga que revisar eso, sino porque yo estuve de vago toda la exposición viendo la exposición. Ahora, una Estás más, justificando, te estás justificando. no, 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 no. Antes que eso, yo también estaba en el jurado, no solo estaba en el comité de expertos. A mí me tocó ser parte del grupo B de temática. Sí, lo sé. Y analicé toda la temática, la consideré con cuidado por lo que Aldo también habló ahora, que es cómo se hace el equilibrio de los premios. Cuando se hace el balance final del palmarés, hay que tener mucho cuidado de no crear desequilibrios donde hay colecciones comparables y que por haber sido calificadas por distintos grupos podrían tener discordancias. Eso me lleva de manera directa a los dos últimos temitas que yo quería comentar un poco ex Paul, o sea, más allá de la presentación de Paul. El primero tiene que ver con los grandes premios. Pocas veces es tan evidente como fue en Dubái que los tres candidatos a los grandes premios eran tres categorías de exhibición y coleccionismo totalmente diferentes. Si uno, a ver, cuando yo voté con el corazón y no tengo por qué explicar y no debo explicar porque me expongo a una sanción, cuál fue mi voto para el Gran Premio. Pero si yo hubiera podido votar con la pura racionalidad, tengo que votar por las tres, porque cada una de ellas era un gran premio, pero particularmente dos de ellas eran, y tal vez no la ganadora,
eran grandes premios en cualquier exposición, solo que eran categorías distintas. Uno no puede revolver papas con tomates. La FIP yo creo que a futuro podría perfectamente crear, estimular el que hubiera grandes premios por categorías. En el caso de Dubái, si yo hubiera podido influir en eso, no era mi papel hacerlo y no lo hice entonces. Lo comento aquí entre los amigos. En el caso de Dubái, yo tenía mi candidato de filatelia tradicional, en lo cual difiere un poquito de lo que Aldo dijo. El que estaba ahí para mí era maravilloso. Y tenía mi candidato de historia postal, en lo que también había uno maravilloso y estaba ahí. Podía uno diferir en el tema ese famoso de un punto, y habiendo como había un costarricense que tenía también 96, pude haber llorado y decir, ¿por qué no le dan al costarricense 97 para que tenga chance? No, no, hay que ser realista. Pero lo que no podemos dejar de considerar es que hay una injusticia básica en tener que escoger uno solo cuando son de categorías tan distintas. La mujer más guapa y la mujer más inteligente no están las dos juntas en el mismo cuerpo y termina uno casándose con una bastante guapa y bastante inteligente. Perdón, María Luisa, esto es un machismo y pido perdón por esta grosería última, pero eh, eh, la última tiene que ver con temática. Yo califiqué temática y yo tengo una preocupación grande con temática. Y la comento aquí donde yo sé que Aldo apunta, pero también para todos los coleccionistas. En Dubái, mi percepción es que fuimos de manos flojas en temática. Y eso es preocupante. La FIP debería echar un ojito si está pasando el que en temática se está perdiendo rigurosidad en la calidad filatélica y estamos cayendo en condiciones muy subjetivas para calificar las colecciones. Eh, lo repito y no voy a decirlo más que una vez más y punto. Fuimos de manos flojas en temática y yo estaba ahí. Gracias, Paul. Gracias, Mauricio. Y a todos, por supuesto, por escuchar. Gracias a todos. Gracias a ti. Muy bien, Luis Fernando, gracias. Ok. ¿Alguien más va a comentar algo? No, no miro manos en alto, así que muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Gracias a todos por venir. No Gracias, pensé que iba a Rafael. venir tanta gente. Una linda exposición y ojalá llegue la calma política a ese sitio tan bonito que hoy está sufriendo, ¿no? Sí. Falta contar qué pasó con la valija al regreso. Eso cuando terminemos de grabar. Ese para el show en update. Ok, permíteme. Y el día de mañana